Con este programa queremos ayudarles a hacer un rato de oración, de conversación personal con nuestro Señor. Por eso los invitamos a que, si es posible, se sitúen en un lugar tranquilo y apartado, tengan a mano un ejemplar de la Sagrada Escritura o al menos del Nuevo Testamento o de los Evangelios y sobre todo que se recojan interiormente dentro de su propio corazón y se dispongan para mantener con el Señor una amable, confiada y comprometida conversación. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La presencia de Cristo trae siempre consigo un ambiente de paz. Él mismo tiene por nombre Príncipe de la Paz, como lo recoge Isaías en el capítulo 9, versículo 6. Su nacimiento es, lo recuerdan los ángeles en su cántico, un anuncio de paz en la tierra para los hombres de buena voluntad, como recoge el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 14. Y en su vida pública el Señor pondrá entre los bienaventurados a los pacíficos, bienaventurados los pacíficos. Mateo 5, versículo 9. Los discípulos que predican en su nombre se han de presentar ante los demás y a quienes reciban su mensaje salvador, y el Señor los llama los hijos de la paz. Así lo recoge San Lucas en el capítulo 10, versículo 6. Cuando resucita no tiene para sus apóstoles que lo han abandonado, Pedro lo ha negado y los demás lo han abandonado, palabra alguna de recriminación o reproche, como otras veces les dice también en esa ocasión: la paz sea con vosotros, soy yo, no temáis, como lo relata San Lucas en el capítulo 24, versículo 36. Cristo es el príncipe de la paz, Cristo anuncia la paz a los hombres de buena voluntad, bienaventurados los pacíficos, el Señor llama a sus discípulos los hijos de la paz. La presencia de Cristo en nuestras vidas es pues una fuente de paz serena e inalterable. Cuando un alma está entregada de verdad, no deja de ver aún en los momentos de mayor trepidación, de mayor angustia, que nuestro Padre del Cielo está siempre cerca a su lado, con cariño infinito, dando serenidad sobrenatural para afrontar cualquier acontecimiento. La presencia de Dios nos deja paz en el corazón. Si en un momento determinado perdemos esa paz interior, es porque de alguna manera nos hemos alejado de Dios. Nos hemos alejado de Dios, por ejemplo, por el pecado. Nos hemos alejado de Dios, por ejemplo, por la inconformidad, por el rechazo, por la rebeldía sobre su santa voluntad, sobre algún acontecimiento que no entendemos, que no comprendemos y sobre todo que no aceptamos. Cuando el alma está entregada de verdad, no deja de ver aún en los momentos de mayor trepidación, de mayor dificultad, que nuestro Padre del Cielo está siempre cerca y que está a nuestro lado con cariño infinito y nos da esa serenidad sobrenatural para afrontar cualquier acontecimiento. Quien a Dios tiene, nada le falta, decía Santa Teresa de Jesús. El que está con Dios tiene siempre paz, aunque no falten en la vida humana dificultades. El Señor comunica esa paz como uno de los frutos de su llamada. El Señor nos llama y si nosotros le respondemos afirmativamente, el Señor da esa paz en el corazón. Y si sabemos ser generosos, la paz estará permanentemente viva en nuestra alma. Por eso sabemos
que no la perderemos si no perdemos esa unión con Dios, y el sabernos hijos de Dios, que nos ama más que todos los padres y las madres de la tierra juntos, nos da la inmensa seguridad de que nada realmente malo podrá sucedernos. Desde que ponemos los pies en la iglesia, desde que abrimos nuestro corazón a Cristo y a la fe, el Señor ha extendido como una bendición la iglesia por todo el mundo, y desde que nosotros ponemos los pies en ella, debemos sentir siempre en nuestro corazón ese grito que decía un santo: tengo como esculpido en mi alma, omnia in bonum, todo es para bien, según esa indicación de San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Para los que aman a Dios, dice el apóstol, todas las cosas son para bien. Es San Pablo el que nos da esta doctrina de serenidad, de alegría, de paz, de filiación divina, porque el Señor nos ama como un Padre y es sapientísimo y todopoderoso. Por eso todo es para bien, omnia in bonum, como dice San Pablo. Nada en la tierra nos podrá robar esa paz, porque todo lo ha dispuesto el Señor para el bien de los que le aman. Vamos a pedirle al Señor pues esa paz, y junto con esa paz ese gozo, ¿no? El gaudium cum pace, el gozo con la paz, que es fruto de encontrarnos con Él, de abrirle las puertas de nuestra alma a la vocación cristiana, a esa llamada a la santidad que el Señor hace a cada uno de nosotros. Y desde que nos entregamos al Señor, desde que le damos a Él la vida sin regatearle nada, impulsados por un amor filial, para nosotros todo queda unido y ordenado en nuestra existencia a la luz de la filiación divina. Nos decidimos a aceptar al Señor en nuestra vida, le queremos dar nuestra vida al Señor, y todo se ordena dentro de esa realidad de la filiación divina. Somos hijos del Padre, el Padre vela por nosotros, el Padre es providente, nosotros tenemos sosiego, tenemos serenidad, tenemos paz. Como consecuencia de ese orden sereno y firme de nuestro corazón, la paz preside nuestra existencia. Nos sabemos hijos de Dios, nos sabemos en las manos poderosas, amorosas, paternales, providentes de nuestro Padre Dios. Y si alguna vez pues se amenaza esa paz del corazón, pues es el momento de hacer un acto de abandono en las manos de Dios. Señor Dios mío, le podemos decir, en tus manos poderosas, paternales, amorosas, providentes, misericordiosas, abandono lo pasado, lo presente, lo futuro, lo poco, lo mucho, lo pequeño, lo grande, lo temporal y lo eterno. Nos podemos poner en las manos de Dios de verdad, no solo con las palabras, sino con esa disposición profunda del corazón de abandono en las manos de Dios. Y entonces vendrá el sosiego y vendrá la paz, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas. No habrá dificultad, por grande que sea, que pueda enturbiar esa paz, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Si Deus cum nobis, quis contra nos. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? ¿Y qué es esa paz de la que estamos hablando? Nos dice Camino, la paz es algo muy relacionado con la guerra. La paz es consecuencia de la victoria. La paz exige de mí una continua lucha. Sin lucha no podré tener paz. Camino 308. Es una lucha para vencer esos enemigos de nuestra santificación, para vencer el pecado, para vencer el egoísmo, para vencer la pereza, para vencer la comodidad, para vencer las malas inclinaciones de nuestro corazón. Vamos luchando y esa lucha nos va dejando como fruto esa paz, ¿no? La paz que Cristo nos ofrece no es una quietud cómoda y egoísta, sino fruto del sacrificio y de la generosidad. El Señor quiere que luchemos. No nos da una paz que es algo así como una tranquilidad cobarde.
hecha de miedosas transigencias con nosotros mismos, transigir con nuestros propios defectos, ni tampoco de transigir con el ambiente. En ese sentido, el Señor ha podido decir pues algo que aparentemente va en contravía de lo que estamos diciendo. No he venido a traer la paz, sino la guerra, dice en el capítulo 10 de San Mateo, versículo 34. No he venido a traer la paz, sino la guerra. Pocos comprenden que para tener paz se necesita tener guerra. Primero, la guerra contra nosotros mismos, cada uno consigo mismo, con nuestras propias pasiones. No tienen esa experiencia de lucha que consiste precisamente en saberse vencer y en prepararse para ser almas de servicio. Esa es la lucha que fundamenta esa paz. La paz es consecuencia de la guerra, es consecuencia de la victoria contra nosotros mismos, contra nuestras pasiones, contra nuestras malas inclinaciones. Si queremos alcanzar esa paz, ese sosiego, esa serenidad permanente, hemos de ser valientes y decididos a la hora de la lucha ascética. Pues cuando nosotros no luchamos, pues nos viene pues esa sensación de tristeza, de dolor, de desasosiego, y muchas veces eso nos viene porque el Señor nos pide más y nosotros no lo sabemos dar, ¿no? Se pregunta el punto 201 de Camino, ¿quedaría esa amarga impresión de desagrado en tu carne y en tu espíritu si hicieras todo lo que puedes? Humíllate. A veces para conseguir la paz necesitamos recorrer el camino de la contrición, el camino del arrepentimiento, el camino del dolor, y desde allí pues se refuerza esa lucha personal, esa lucha ascética, y entonces el Señor nos va dando como regalo esa paz del corazón. Con ánimo de hijos, con ánimo filial, procuremos luchar en nuestra vida espiritual en esa lucha ascética que nos va llenando de optimismo, de alegría, de paz y de esperanza. Cuando luchamos, pues entonces vamos teniendo como fruto ese optimismo, esa alegría, esa paz y esa esperanza, agradeciendo al Señor que nos haya mostrado ese fundamento de ese gozo y de esa paz que el Señor desea para todos sus hijos, que, repito, no es esa paz cobarde del que transige con sus propios errores o con un ambiente adverso, sino de el que lucha y con la ayuda de Dios vence, o cuando se ve vencido, pues acude también al Señor en petición de perdón con un corazón contrito y humillado. No desprecia a Dios un corazón contrito y humillado. Pero ese es el camino para la paz, el camino de la contrición, el camino de la lucha, el camino de la aceptación de la voluntad de Dios. Y esa lucha no es solo en ese frente interior, que es la primera, la lucha ascética, la lucha contra nuestras malas inclinaciones, la lucha para fortalecer nuestra vida espiritual, sino que también en el apostolado pues necesitamos luchar, ¿no? También la labor apostólica requiere lucha para conseguir la paz de Cristo en el reino de Cristo. Queremos que la cruz triunfe de sus enemigos para que el mundo se pacifique. En cierto modo, podremos decir que nosotros peleamos una guerra divina que es una maravillosa siembra de paz. Cuando vamos luchando contra el error, cuando vamos luchando contra la ignorancia, contra la difusión de doctrinas contrarias a la fe, cuando propagamos la fe, cuando superamos como los apóstoles, como Pedro, como Pablo, las dificultades del ambiente, cuando nos sobreponemos, y es la Iglesia la que se sobrepone incluso a las persecuciones y sigue adelante, ¿no? Y esa sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Esa es la lucha del cristiano, la lucha de la Iglesia por llevar ese reino de Cristo a todas las almas. Es una lucha, una maravillosa guerra que es una siembra de paz. Pero sabemos, en definitiva, que esa paz de la que estamos hablando solo tendrá un perfecto cumplimiento en el cielo.
aquí el Señor nos la da a probar, el Señor nos da ese gozo con paz, pero es una paz siempre inestable que hay que estar construyendo siempre, ¿no? El sosiego de esta tierra es solo un comienzo, un anuncio imperfecto de esa paz plena y perfecta que nos aguarda como premio de la victoria en nuestra batalla de amor, de santidad personal y de apostolado. Solamente cuando termine nuestra vida, cuando termine, ojalá con éxito, con un triunfo, esa batalla de nuestra existencia, entonces podremos probar esa paz completa, esa paz definitiva, esa paz de Dios. En verdad os digo, nos dice el Señor en el Evangelio, que no hay nadie que habiendo dejado casa, hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o campos, por mí y por el Evangelio, no reciba en esta vida más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Capítulo 10 de San Marcos, versículos 29 y 30. Y podemos, pues entonces, pensar a ver si encontramos en la tierra quien pague con tanta generosidad como nos paga el Señor y como nos pregunta Camino en el punto número 670. Pues recibirán en esta vida casas, hermanos, hermanas, padres, hijos y campos, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Una paz entonces que se sobrepone a las dificultades, pero una paz que apenas es como un comienzo, un anticipo de lo que será esa verdadera paz de Dios en el cielo, de la que gozaremos. De hecho, pues cuando se habla de la muerte, pues se suele utilizar esa expresión en la iglesia, que descanse en paz, ¿no? Es la paz de los que se salvan, la paz de los que están en el cielo, la paz de los que han muerto en el Señor, que descansen en paz, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Pero mientras estamos en esta vida, pues no nos faltarán ni cruz, ni trabajos, ni tribulaciones. Los tendrás mientras vivas, dice Camino en el 699. Por ese camino fue Cristo, y no es el discípulo más que el Maestro. Repitamos esto porque es bueno que no se nos olvide. Cruz, trabajos, tribulaciones, los tendrás mientras vivas. Por ese camino fue Cristo, y no es el discípulo más que el Maestro. Encontrar el dolor en el camino del cielo no nos debe llevar a perder la paz, a perder la serenidad. Tenemos un medio seguro para lograr esa paz, y es amar la santa voluntad de Dios. Por esta causa, escribe San Pablo, yo siento satisfacción en mis enfermedades, en los ultrajes, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, por amor a Cristo. Escribe San Pablo en la segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Y pues San José María Escribá nos señaló con su ejemplo qué podemos hacer cuando ante el dolor y ante la tribulación rezaba y enseñaba a rezar esta oración, que recoge también en su libro Camino, en el punto 691. Recomendaba que ante un problema muy grande, ante una dificultad, ante un dolor, ante la muerte de un ser querido, se repitiera despacio esta oración, como paladeándola, ¿no? Hágase, cúmplase, sea alabada y eternamente ensalzada la justísima y amabilísima voluntad de Dios sobre todas las cosas. Amén, amén. Y recomendaba rezarla así, y aseguraba que esta oración nos daría paz, ¿no? Hay que aceptar la voluntad de Dios, y no se trata simplemente de decirla con palabras, sino que esas palabras sean expresión de una actitud profunda de abandono y de fe por parte nuestra en esas manos amorosas de Dios, en esa voluntad de Dios que quizás en ciertos momentos no entendemos, o que nos puede resultar particularmente dura y difícil de aceptar. Hágase, cúmplase, sea alabada
y eternamente ensalzada la justísima y amabilísima voluntad de Dios sobre todas las cosas. Amén, amén. La identificación con el querer divino conduce enseguida a encontrar la paz. Decimos entonces que hay dos caminos para encontrar esa paz del corazón, esa paz que nos trae Cristo. El camino del arrepentimiento, el camino de la contrición, el camino de la rectificación, cuando nos hayamos apartado de Dios, cuando nos hayamos dejado llevar por nuestras malas inclinaciones, la contrición y pues esa lucha para procurar vencer en esa vida ascética, en esa lucha ascética, y eso nos va dando paz. Y ante las dificultades, ante los problemas, ante las cosas difíciles y duras, ante esa cruz, esos trabajos, esas tribulaciones, que son como parte esencial de nuestra existencia, pues esa aceptación plena de la voluntad de Dios. Dos puntos muy concretos que nos pueden servir para examinarnos. Si no tenemos paz, pues es por una de estas dos razones: o no estamos luchando contra nuestros defectos, o no le hemos sabido pedir al Señor perdón de corazón, con confianza en su misericordia, o bien estamos rebelándonos, rechazando alguna manifestación quizás no grata para nosotros de la voluntad de Dios. Hay que procurar dar ese paso, abandonarnos en esa voluntad de Dios, aceptar eso que Dios nos está pidiendo, que Dios nos está mandando, ¿no? Ya sea pues diciendo esta ejaculatoria: hágase, cúmplase, sea alabada y eternamente ensalzada la justísima y amabilísima voluntad de Dios sobre todas las cosas. Amén, amén. O bien ese acto de abandono con estas o con otras palabras parecidas, ¿no? De abandono en esa voluntad de Dios, en esa providencia de Dios. Señor Dios mío, en tus manos poderosas, paternales, amorosas, providentes, misericordiosas, abandono lo pasado, lo presente, lo futuro, lo poco, lo mucho, lo pequeño, lo grande, lo temporal y lo eterno. Y vendrá esa paz, vendrá ese sosiego a nuestro corazón. Debemos para eso, para dar frutos de santidad, nuestro trabajo, hacer nuestra la actitud de Cristo nuestro Señor, que no tuvo más anhelo que cumplir la voluntad de su Padre, ¿no? Mi alimento, decía a los discípulos, lo recoge San Juan en el capítulo 4, versículo 34, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y dar así cumplimiento a su obra. El Señor se entregó a esa voluntad del Padre, se entregó a la voluntad de Dios, ¿no? Ante la presencia del dolor supremo, ante la presencia de la muerte ignominiosa, ante el horror de tener que cargar con los pecados de toda la humanidad que recaían sobre él, Jesús reza en el huerto de los olivos: Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así lo recoge el versículo 42 del capítulo 22 de San Lucas. Si alguna vez llega la tribulación, nos podemos unir a esta oración de Cristo: Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él recibió la ayuda de un ángel del cielo que le confortaba. Al nosotros velar en oración junto a Cristo, seremos también confortados por nuestro ángel de la guarda, que será para nosotros un ángel de paz, y podemos rezar con la liturgia de la Iglesia: te rogamos, Señor, que dirijas la marcha del mundo según tu voluntad por los caminos de la paz. Y nos unimos también, para terminar nuestra oración, a la oración de la Santísima Virgen. En Nazaret, fiat, dice ella, hágase, in fiat mi secundum verbum tuum, hágase lo que tus palabras me han comunicado de parte de Dios. En toda ocasión, aún en los momentos más duros y difíciles, nosotros debemos abandonarnos en la voluntad del Señor y besar esa cruz con la que el Señor nos quiere bendecir. La Santísima Virgen, nuestra Madre, nos acompañará también a nosotros, como acompañó a Jesús en el Calvario, y ella, que es la Reina de la Paz, nos dará siempre esa paz del alma, aún en medio del dolor.